La normativa europea y nacional en materia de contratación pública regula de forma expresa la inclusión de criterios sociales y ambientales en la adquisición directa o indirecta de alimentos por parte de la administración pública en la restauración colectiva, tales como colegios y hospitales. La puesta en práctica de este instrumento tendría importantes impactos en la forma de producir, distribuir y consumir nuestros alimentos y a la postre generar notables beneficios económicos, ambientales, sociales y de salud pública. La compra pública responsable de alimentos se constituiría así en un importante instrumento de política estratégica. Nos desplazamos a la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de La Laguna para hablar con el profesor de esta facultad, Javier Mendoza, especialista en contratación pública responsable. En su tesis doctoral, analizó la relación entre la contratación pública responsable y el desarrollo del estado del bienestar y la economía social. Nos atendió en la sede de la Cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa de esta universidad, que dirige el profesor Cándido Román. En el año 2018 leías tu tesis doctoral en esta universidad sobre contratación pública responsable. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de esta tu tesis? Sí, fue una tesis que fue dirigida por Cándido Román y por Montserrat Hernández, ambos profesores de la facultad, y que básicamente nació con una idea que era, como economista que soy, no jurista, con lo cual pues he tenido que traducir ese lenguaje jurídico al lenguaje que yo pudiera entender. Nació con la idea de responder una pregunta y era pues cuánto empleo se genera con la compra pública, pregunta que a día de hoy, a pesar de que hay algún estudio, he podido hacer algún estudio yo también, pues sigue sin respuesta, ¿no? La idea de la tesis, las principales conclusiones es que pues tenemos un marco legal que ha avanzado mucho. De hecho, posteriormente a la tesis yo he podido hacer estudios supranacionales en los países de la Unión Europea y la verdad es que España es de los más avanzados en cuestiones legales, en cuestiones de posibilidades que da la ley, especificaciones que hace la ley, pero que todavía no se aprovecha, ¿no? No se aprovechaba en 2018, una vez pues cuando yo presenté la tesis, la ley llevaba 6 meses en vigor más o menos, y todavía se sigue aprovechando poco, ¿no? Las principales conclusiones eran pues eso, que hay un camino recorrido que ha llevado a alinear la compra pública con todo lo que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al menos en el marco teórico legal, pero que luego había un gran desconocimiento dentro de los propios gestores de la compra pública de cómo aplicarla y que luego las resoluciones de los tribunales que tienen que dar esa seguridad jurídica no ayudan del todo. ¿Existen esas reticencias a la hora de desarrollar los pliegos de contratación pública responsable? Bueno, más que reticencias, yo hablaría de desconocimiento por un lado. Yo sinceramente sigo dando cursos de compra pública pues 7 años después de haber presentado la tesis, cosa que no estaba en mis planes porque pensaba, oye, una vez que la ley ya esté implementada, pues irá caminando. Sin embargo, pues sigo afortunadamente dando esos cursos. Y luego un problema sobre todo de seguridad jurídica, ¿no? La ley tiene una serie de cuestiones, como la vinculación al objeto del contrato, que digamos que no facilitan la introducción de ese tipo de criterios. Entonces se suele optar, en la administración pública normalmente, por una postura un poquito más conservadora. Eso tiene su lógica, porque hacer una licitación es complicado y lleva tiempo. Una licitación, pues, tenía una compañera que decía que las licitaciones
eran como embarazos, ¿no? Que tardaban 9 meses y si tenía suerte le salía 7 mesino. Entonces, claro, imagínate pues hacer una licitación, estar 9 meses, intentar arriesgar con los criterios, que se ponga un recurso, ese recurso o te retrase la licitación o te tumbe la licitación, ¿no? Entonces, esa es una cuestión, ¿no? La falta de seguridad. Y luego también, una cosa que a mí me parece muy curiosa es que todas las administraciones públicas de mayor o menor nivel administrativo tienen su estrategia de sostenibilidad o de igualdad o lo que sea. Pero esas estrategias luego no se reflejan en los pliegos. Es decir, son contados con una mano, yo creo, los pliegos en los que yo he visto que se haga mención a los objetivos de desarrollo sostenible o a las estrategias de, no sé, propio Canarias, ¿no? Si tenemos una estrategia de compra pública o de productos ecológicos, pues lo lógico sería que en todos los pliegos del Gobierno de Canarias que hubiera productos, pues hiciera referencia a esa estrategia, porque es la manera de implementarla, a través de la propia compra pública, ¿no? Y yo creo que esos son los problemas, ¿no? No creo que haya una resistencia en el sentido ideológica, porque no, algún caso habrá, seguro, pero creo que todavía hay un camino por recorrer, cada vez hay más buenas prácticas, que está impedido sobre todo por eso, ¿no? Por un tema de decir, oye, no sé exactamente si esto va a entrar o no va a entrar. Y luego hay una cuestión fundamental que estamos trabajando desde la universidad, también con el Observatorio de Compra Pública Responsable, y es trabajar mucho lo que se llama el objeto del contrato. El objeto del contrato es, digamos, la primera parte donde la administración pública dice lo que quiere comprar. A modo de ejemplo, no es lo mismo un servicio de jardinería, que puede estar muy bien, un servicio de jardinería, que un servicio de jardinería para fomentar la inserción de personas en riesgo de exclusión y con criterios ecológicos. Porque ahí ya estás transmitiendo a los potenciales licitadores y además facilitándote en los pliegos de licitación que esto va un paso más allá. Entonces, si tu objeto del contrato, que además las administraciones públicas, según la ley, tienen básicamente las resoluciones de los tribunales también, viene a decir que usted sabrá lo que quiere, siempre que lo justifique. Tiene una cosa que se llama discrecionalidad técnica, que es una especie de superpoder, que también tiene sus limitaciones. Pues si tú ya ahí pones que yo no quiero solamente que los jardines estén bonitos o que el servicio de catering sea en este día, sino que además quiero un servicio de catering con productos ecológicos, pues ahí ya tú puedes valorar los productos ecológicos o incluso ponerlos en los pliegos técnicos. Ujú. ¿Qué papel juegan las entidades de economía social en la contratación pública responsable? Yo creo que juegan digamos, un doble papel. El primero, las entidades de economía social, cuando uno repasa los principios, los objetivos de desarrollo sostenible, ya son cosas que están muchas de ellas en el ADN de las entidades de economía social. La cuestión de poner a las personas en el centro, el respeto del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces sí es verdad que pueden traer ese valor añadido a los contratos de no ser solo un mero beneficio industrial, sino también de poner un valor social, digamos, a esa compra pública. Y por el otro lado, por el lado de las propias entidades sociales, también les sirve para la profesionalización. Me acuerdo cuando empecé a hablar del tema de los contratos reservados, que son contratos reservados para tipos de entidades de economía social, y hablaba de este tipo de las entidades de economía social, pues poco menos que me decían, bueno, esos son ONG, Cáritas, etcétera, ¿no? Era un poco la visión que había, que afortunadamente ha ido cambiando poco a poco. Y se tiene un poco la idea de que este tipo de entidades pueden hacer de todo. Y no, al final no tener ánimo de lucro no significa no tener ánimo de pérdida, son dos cosas distintas. A mí me gusta distinguir entre el ánimo de lucro y el ánimo de codicia, porque hay entidades sin ánimo de lucro que tienen ánimo de codicia y hay entidades con ánimo de lucro que no tienen ánimo de codicia. Yo tengo ánimo de lucro, a mí lo de comer 3 veces al día, 4 si puedo merendar, me gusta. Entonces yo cobro por lo que hago. ¿Cobro menos de lo que podría cobrar? Pues probablemente. Pero también tengo obviamente una labor social desde la universidad, pero por lo menos cubrir costes, eso sí, ¿no? Entonces, en cuanto a las entidades de economía social, creo que pueden traer ese papel de valor, de fijar también cuestiones en el territorio, porque son entidades que están muy fijadas en el territorio y que además creo que aportan cuestiones que una empresa mercantil al uso no aporta normalmente. Pero parece un binomio, una relación bien avenida. Es decir,
se establece una relación entre entidades de economía social, estoy pensando dentro del sector agroalimentario, en sociedades agrarias de transformación y cooperativas alimentarias, y el caso de una estrategia y ecocomedores, por ejemplo. ¿Ese binomio funciona? Ese binomio funciona probablemente menos de lo que debería. Pero debería. Pero debería. Pero ahí entramos en una cuestión que es la compra pública. Lo que dice la ley en vigor es que ya no vamos a la oferta económicamente más beneficiosa, sino a la mejor calidad-precio. Entonces el precio es un factor que normalmente, son muchas excepciones, suele más o menos estar claro. Las administraciones públicas dicen, bueno, tengo este presupuesto para hacer esto. Ahora, la cuestión de la calidad es donde hay más campo para trabajar, valga el símil con el sector agrario. Es decir, yo he visto pliegos, por ejemplo en Navarra, dentro del proyecto OSA con el que trabajamos también con el ICA, etcétera, etcétera, que valoraban o incluso obligaban a cuestiones como canales de comercialización cortos. Entonces, ¿eso por qué tiene una mayor calidad? Muchísimas razones, porque hay menos riesgo de ruptura de la cadena, porque hay menos márgenes hay menos intermediarios, con lo cual hay menos manos, porque llega en teoría más directamente al agricultor o a la agricultora el beneficio, incluso hay una comunicación más directa. Pero eso, si no se valora en los pliegos o no se obliga en los pliegos, claro, ahí puede entrar todo el mundo. Entonces, yo creo que lo importante para alinear con esas estrategias de sostenibilidad que tú comentabas es tener claro qué significa para nosotros un servicio, un producto, una obra de calidad. Es decir, ¿qué me puede dar a mí mayor calidad? Oye, que sean productos ecológicos da una mayor calidad. En principio sí. Vale, hay que definir qué es para nosotros un producto ecológico. ¿Vale? Pues un producto ecológico es pues, lo que diga la resolución del Parlamento, bla, 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 bla. ¿Un producto de cercanía da mayor calidad? En principio sí. Pero hay que definir qué es eso de cercanía. Podemos decir que en vez de cercanía sea fresco, porque luego, obviamente, la ley de contratos tiene una cosa que se llama libre competencia, que no es libre exactamente, no puedes explayar en eso luego, pero que no puedes limitar la libre competencia. Pero sí es verdad que desde el punto de vista, por ejemplo, ambiental, puedes tener productos de cercanía, que en Canarias lo tenemos relativamente sencillo. Me acuerdo cuando trabajábamos un tema de un ecocomedor aquí, creo que de hecho en esta facultad, hablamos de productos de cercanía y los definíamos como productos que estuviesen producidos a menos de 300 kilómetros de la universidad. ¿Por qué? Pues porque tú haces un círculo de aquí hasta 300 kilómetros, pues te coges toda Canarias. Y entonces todo lo que no venga de ese círculo, pues tendrá que venir en barco pues, de África, o tendrá que venir en barco de península o en avión de península, con lo cual el impacto ambiental es mucho mayor. Pero eso hay que tenerlo claro y sobre todo hay que justificarlo. Es decir, la ley, en principio muchas de las resoluciones de los tribunales, no invalida este tipo de criterios, pero hay que justificar por qué. Es decir, ¿por qué esto es mejor? No hace falta una tesis doctoral, pero oye, tienes que justificarlo, porque luego la administración pública, el órgano de contratación, tiene su libertad, tiene su discrecionalidad para elegir lo que quiera. Pero obviamente hay que justificarlo, no puede ser porque a mí me gusta más. Pero sí es verdad que si se tiene el concepto claro de sostenibilidad, necesitamos esas políticas estratégicas que nos vayan llevando a la sostenibilidad no solamente económica, sino social y medioambiental. Por lo tanto, tendremos que aplicar criterios no solamente relacionados con el precio, sino también con las otras variables sociales y medioambientales. Eso se tiene que ver en los pliegos de contratación, ¿no? Sí, ahí hay varias cuestiones, ¿no? La primera, yo suelo bromear que en compra pública todo es legal hasta que se recurre, ¿no? Entonces, si aplicásemos la ley lo que dice es que el criterio precio, solamente puede usarse el criterio precio como único criterio si todo está tan perfectamente definido que la única diferencia es el precio. Eso casi sería un contrato ideal, en el sentido de que pudiésemos definir exactamente lo que queremos. Pues mira, yo quiero manzanas de tal gramaje, de tal categoría, de que sean ecológicas, no sé qué, no sé cuánto. Vale, eso es ciencia ficción por ahora, y tampoco creo que fuese adecuado, porque hay que dejar también espacio un poco a la competencia de las empresas. Pero sí es verdad
que los criterios de adjudicación son el mensaje que lanzan las administraciones públicas a los licitadores. Si yo tengo una licitación, como he visto yo, de frutas, verduras, o sea, de alimentación, y el criterio de precio vale un 65%, el mensaje es: el que lo haga más barato se lo lleva. Ese es el mensaje. Que entiendo que no es el mensaje que se quiera lanzar, o sí, puede ser que sí, yo entiendo que no, quiero pensar que no, quiero pensar que es un tema de, bueno, pues vamos a asegurar, el criterio precio es lo más fácil de evaluar porque es una oferta económica, punto pelota, ¿no? Y no me voy a tener ningún problema. ¿Que empiezan a haber estrategias para otras cuestiones? Sí, yo las empiezo a ver. Hay estrategias, por ejemplo, en Canarias, algún pliego visto de, creo que un hospital en Fuerteventura, que me perdone si me equivoco. En Navarra, por ejemplo, van bastante adelantados con eso. En Cataluña tenemos un plan de compra pública ecológica a nivel estatal que, bueno, es una copia de lo que tiene la Unión Europea en su compra pública verde, el Green Public Procurement, que hay una página web que está muy bien para este tipo de cosas. Pero de nuevo, volviendo a la pregunta con la que empecé la tesis, ¿y eso qué impacto tiene? No hay una medición de los impactos, es decir, se hacen las licitaciones y lo que se mide básicamente, si uno se va a los informes de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, la ORIESCON, tenemos informes de impactos en el sentido de bajas económicas, número de licitadores, tipo de procedimiento, etcétera, que está muy bien para empezar. Pero no hay un impacto de cuántas personas han empleado, no hay impacto de cuántos kilos de producción ecológica, no hay impacto de qué tipo de vehículos se han usado. Son impactos más micro, que luego habrá que extender para que sean macro, obviamente. Pero yo empezaría por dos cosas. La primera, como tú comentabas, tener en cuenta esas estrategias a la hora de justificar los pliegos, si hay una voluntad, porque al final esto es una cuestión de voluntad. Si hay una voluntad dentro de ese tipo de criterios y tenemos un marco, pues habrá que ponerlo. Pero luego hay otra parte, porque en la compra pública hay dos partes, quien compra y quien vende. Y quien vende tiene que dar una seguridad a quien compra de que va a poder cumplir las cuestiones. Es una de las cosas que nos pasa con las empresas de economía social, ¿no? Cuando se presenta la compra pública. Claro, a pesar de que tienen unas capacidades muy buenas y que han evolucionado, por ahora llegan hasta donde llegan. Entonces, los alimentos ecológicos, por ejemplo, a pesar de que en Canarias está ese programa Ecocomedores que tú mencionabas, que ha ayudado a impulsar, todavía yo creo que hay un desconocimiento por un lado y un cierto miedo al desabastecimiento, si me puedo explicar bien, es decir, que yo te lo pida todo ecológico y que de repente tú no seas capaz de llegar, ¿no? Porque no hay un conocimiento de la organización entre los factores entre los agricultores, y etcétera, etcétera, que yo creo que eso está todavía frenando, ¿no? Y sería bueno, además de la experiencia en centros escolares de primaria y secundaria, empezar a extender ese tipo de cuestiones pues, a proyectos pilotos, como podría ser aquí en la universidad, como podría ser pues, ciertas partes de los hospitales, como podrían ser ciertas residencias de mayores, centros de día, etcétera, etcétera. En la Universidad de La Laguna, la Facultad de Economía, ¿tiene un ecocomedor? No, tuvimos un proyecto en 2019, si no me equivoco, para empezar a ponerlo en marcha, que incluso pues hicimos unos primeros pliegos, unas cuestiones, y al final eso se paró. Al final no llegó a buen puerto, como muchos otros proyectos que no llegan, pero está la voluntad para ese tipo de cuestiones. De hecho, dentro de la universidad también tenemos el plan de modernización y uno de los proyectos en los que yo participo es todo el tema de la compra pública responsable. ¿Participaste en los encuentros de gestores y responsables públicos de la compra pública de alimentos dentro del marco del 8º Foro de Agroecología y Biodiversidad que se celebró relativamente hace poco en la Orotava, organizado por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el ICA? Sí, de hecho fui el coordinador junto con Jaime Pinto Santiago, que aparte de buen amigo es, digamos, mi maestro en esto de la compra pública, y una de las personas que yo creo que más sabe de compra pública. Pues estuvimos coordinando creo que era el cuarto encuentro de gestores de compra pública y fue un tema bastante interesante porque, bueno, aunque fuésemos una compañía reducida, porque además fue un sábado
y era complicado que la gente viniera, pero sí que estuvo representado, estuvieron todas las partes, ¿no? Tanto la parte de producción como la parte política, como la parte más administrativa. Y fue un encuentro que fue interesante en el sentido de ver pues las distintas cuestiones que trabajar, desde lo que estamos hablando antes de la definición de qué es cada cosa, ¿no? Oye, qué es una cosa, producto ecológico, qué es un producto fresco, qué es un producto de cercanía, cuál sería la mejor manera, cuáles son las distintas estrategias. Y ahí lo que quedó claro fueron un par de cosas, ¿no? La primera, que probablemente la capacidad productiva de los productores ecológicos es más amplia de lo que las administraciones perciben por ahora. Y la segunda, que sí es verdad que hace falta una organización de esa producción, por lo menos para dar esa imagen. Yo creo que ya la hay, el programa Ecocomedores ha trabajado bastante con la plataforma, etcétera, etcétera. Pero por lo menos para, voy a decirlo un poco crudo, para que las administraciones se fíen, ¿no? Que creo que es importante. Y ahí es importante también el tema de las pruebas piloto, ¿no? Es decir, oye, vamos a coger una prueba piloto en un escenario controlado, Lanzarote, podría ser La Gomera, podría, bueno, cualquier cosa, y decir, vale, esto funciona. Y cuando esto funcione, pues probablemente funcionará. Bueno, si no funciona, pues nada, pero lo más probable es que funcione porque hay una estructura detrás. Usarlo como caso de éxito. Las administraciones públicas funcionan mucho. Yo tengo la broma un poco cuando les intento convencer de hacer pues, contratos reservados o sistemas de racionalización, etcétera, etcétera. Siempre les digo, mira, esto lo ha hecho un montón de gente y no ha ido a la cárcel. Por hacer los contratos menores, ya sabemos que hay gente que ha ido a la cárcel por hacer contratos menores. Pero por hacer contratos reservados o por poner criterios ambientales o sociales en una licitación, no ha ido nadie a la cárcel. La legislación ha convertido a la contratación pública en una herramienta estratégica en el marco de las políticas sociales, el empleo, la innovación, el medio ambiente, la cohesión social, la agroecología y la igualdad de oportunidades, de manera que seguir debatiendo sobre si estas cláusulas son o no legales debe ser una etapa superada. Más bien, de acuerdo a la normativa vigente, es todo lo contrario. Sería ilegal contratar sin haber incorporado criterios sociales y ambientales. Aprovechamos el reconocimiento por parte del Gobierno de Canarias a la directora del Colegio Capellanía del Yágabo, Loli Romero, por su contribución al desarrollo del programa Ecocomedores de Canarias, para seguir analizando la compra pública de alimentos, además de otros asuntos que conciernen al sector primario. Hablamos con Luis Arraez, director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, organismo adscrito a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias. En los últimos foros de agroecología y biodiversidad celebrados en Canarias y que organiza el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, han existido encuentros de compra pública responsable de alimentos. Estos encuentros han sido en torno a gestores y responsables de esa compra pública. ¿Qué objetivos persiguen estos encuentros, Luis? Los objetivos del foro, lógicamente, son muy amplios, tienen muchos objetivos, pero uno de ellos, el básico, el fundamental, es elaborar un plan de acción para hacer posible el tránsito hacia la agroecología, ¿vale? Que sea un tránsito real, y lógicamente el tema de la compra responsable y sostenible es muy importante, y por eso se celebró el cuarto encuentro de compra pública. Y bueno, básicamente lo que se pretende es intentar sentar las bases, aunque ya hay mucho trabajo realizado en muchas comunidades, incluso en Canarias, sentar las bases para que la compra pública responsable sea una realidad, porque es muy complicado dar ese paso, ¿vale? Son pequeñas acciones las que se están desarrollando. Entonces lo que se pretende fundamentalmente es, por un lado, elaborar guías, documentación, para que, por un lado, los productores y productoras ecológicos puedan
tener más accesibilidad y tenerlo mucho más sencillo a la hora de participar en los concursos públicos de compra, pero sobre todo para que las administraciones públicas, que son las responsables y las que tienen que propiciar el que se facilite, el que se incentive, se fomente la compra pública, pues lo tengan claro cómo hacerlo. Y no es fácil. Entonces, pues bueno, desde hace mucho tiempo se está trabajando, hay un observatorio incluso en Canarias de compra pública, se han elaborado documentación, hay documentación y luego a nivel, como digo, de otras comunidades de España, pero no se llega al final a ser una realidad. Lo que todos pretendemos es que la compra pública sostenible, es decir, de productos ecológicos, se prime. Primero lo local, porque es que incluso el producto local de kilómetro cero convencional se prima en la mayoría de los concursos de alimentación, y luego ya el siguiente paso es que esos productos no solamente sean locales, sino que también sean ecológicos. Entonces se pretende por un lado, como digo, ayudar, poner las bases, sentar las bases para que los productores puedan acceder, y por otro lado que las administraciones públicas en los expedientes, en los pliegos técnicos y de cláusulas administrativas pues fomenten y se recoja efectivamente qué es lo que hay que hacer para que las empresas que se presenten a la licitación pues apuesten y oferten productos ecológicos. Nosotros, por ejemplo, ya en el caso del ICA, en el Plan de Frutas y Hortalizas, que es un programa que se desarrolla a nivel europeo, pero en España y en Canarias, por supuesto, pues desde hace dos años ya estamos poniendo cláusulas para favorecer ese tipo de compras. El director de este encuentro fue el profesor de la Universidad de La Laguna, Javier Mendoza. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones a las que se llegó? Es un tema muy técnico, hay que reconocerlo, pero básicamente, por un lado, propiciar, entre otras cosas, el asociacionismo de los agricultores y agricultoras, de los productores ecológicos, y facilitarles, en este caso, todo el asesoramiento que necesitan. Hay ejemplos de organización en los que funcionan, incluso en Canarias, como es el caso, por ejemplo, en algunas islas, de empresas, de asociaciones de agricultores que, por ejemplo, participan en ecocomedores y que de alguna manera propician el que puedan presentarse a proyectos de licitación de compra pública sostenible. Entonces, por un lado, seguir incentivando el asociacionismo. Es fundamental organizar a los productores y productoras ecológicos para que puedan acceder de manera más fácil a esos proyectos, esas licitaciones. Pero también no solamente propiciar el asociacionismo, sino también asesorarles, formarles para que puedan, incluso ayudarles en lo que sería, estamos hablando ya de proyectos de licitación en los que es complicado para los profesionales, pues imagínense usted para productores en este caso que son profesionales pero de otro campo y que es complicado, pues también tendríamos que propiciar esas digamos, desde la administración, básicamente, esa ayuda organizada para que puedan complementar toda la documentación que es necesaria para presentarse. Y como decía hace un momento, fundamental que las administraciones públicas tengan claro cómo tienen que redactar los pliegos, qué criterios tienen que recogerse para que realmente se propicie y se incentive, como digo, primero lo que sería la compra de producto local, pero específicamente y especialmente la compra de producto local de temporada, la compra de producto local ecológico. O sea, básicamente esas son las conclusiones. Se concluyó también que hay que seguir potenciando lo que es el observatorio de compra pública responsable de Canarias, crear un grupo de trabajo lógicamente multidisciplinar en el que participen pues diferentes profesionales, tanto del mundo de la legislación en contratación pública y también de lo que sería la producción, y potenciar sobre todo los canales cortos de comercialización, que es donde creo que se podría incentivar muchísimo lo que sería la compra pública sostenible, la compra pública de productos ecológicos. ¿Consideras que la compra pública de alimentos permite la transición agroecológica del sector primario de Canarias? Fundamental. Hay muchas acciones, lógicamente, para incentivar lo que sería la producción ecológica y esa transición de verdad hacia un escenario de agroecología mayoritario, pero la compra pública es fundamental. Es decir, lo que sería la restauración pública es muy potente.
En nuestra comunidad, por ejemplo, no solamente tenemos que pensar en los casi 500 comedores escolares que hay, sino es que hay muchísimas residencias, falta, es verdad, pero muchas residencias de mayores, muchos hospitales, que lógicamente estamos hablando de compra pública, de restauración pública colectiva. Y si en todas esas administraciones, en todos esos centros, tanto escolares como de mayores, como sanitarios, de verdad se hiciera una política para incentivar la compra pública responsable, pues sostenible, estaríamos hablando de que, bueno, que faltaría, yo creo, y casi que sería que la totalidad de la producción convencional se tuviese que pasar a la ecológica, ¿no? Que sería fundamental. O sea, es una herramienta clave para esa transición y por lo tanto es fundamental que desde las administraciones públicas se siga trabajando y ayudando en este caso también a los productores y productoras, pero sobre todo es una responsabilidad de las administraciones públicas para que, entre comillas, obliguen. Porque tenemos que decirlo así, o sea, si no se obliga, si no solamente se dan pautas y recomendaciones, al final se va quedando porque es complicado. No es fácil pasar a ese modelo. Entonces la administración lo tiene que tener claro y tiene que pasar de programas y de proyectos con recomendaciones a una política decidida de decir, oye, obligatoriamente tenemos que poner cláusulas, criterios en los pliegos de contratación, de alimentación para la restauración colectiva pública para que se incentive el consumo, en este caso, de producto local ecológico. Así de claro. De alguna manera sería dotar de contenido a ese concepto que siempre alardeamos y repetimos de desarrollo sostenible, en definitiva. Efectivamente, así es. O sea, si queremos hablar de desarrollo sostenible, tenemos que pasar de la agricultura convencional, en el amplio sentido, a lo que sería la agricultura ecológica, a la agroecología. Porque cuando hablamos de agroecología, pues estamos hablando de muchos conceptos. En la amplitud del término, pues efectivamente, yo creo que es fundamental, o sea, ese paso es fundamental, porque también es cierto que tenemos que garantizar a los productores ecológicos que puedan vender sus productos a unos precios justos para ellos, también lógicamente precios justos para quienes van a consumir. Entonces tenemos que garantizar que esos productos se van a consumir, lo van a poder vender. Que es verdad, afortunadamente, que cada vez más conciencia a nivel colectivo y a nivel individual, pues afortunadamente muchos ciudadanos y ciudadanas ya buscan y van a comprar, no hablan de que el precio es más caro ni nada, porque saben que realmente no es así. Y van buscando productos ecológicos, pero lógicamente la apuesta tiene que ser la colectiva, la restauración pública, los comedores, las residencias y los hospitales. ¿Cuáles serían los retos y las oportunidades de la producción ecológica local? Bueno, los retos lógicamente siguen estando, primero, o sea, hay que aumentar la superficie cultivada ecológica, hay que fomentar la transición del modelo convencional, de la agricultura convencional, ganadería convencional, a la ecológica. Lógicamente tenemos que seguir incentivando el que la gente joven apueste. Es más fácil, creo yo, ¿no? Porque aparentemente hay mucha más gente joven que está concienciada con el tema de la sostenibilidad, con el tema de la salud. Y cuando eres a veces pues, un agricultor que lleva toda una vida convencional, como que cuesta un poco más. Pero también tengo que decir que afortunadamente conozco a muchos agricultores que llevan prácticamente 40 o 50 años y al final están dando el cambio. Entonces, creo que tenemos que incentivar ese paso, el que los jóvenes que se introduzcan en la agricultura vayan directamente a la agricultura ecológica. Tenemos que incentivar el asociacionismo, lo decimos, eso es fundamental, es clave. Y luego tenemos que hacer posible que el producto se venda a un precio justo para que sea rentable la explotación. Si no, no vamos a conseguir tampoco nada. Creo que esos son algunos de los retos. Son muchos, pero esos son, creo, los fundamentales. Y luego las oportunidades están ahí. O sea, creo que el proyecto, por ejemplo, de Ecocomedores es una oportunidad para seguir creciendo. Cuando digo ecocomedores, no solamente, vuelvo a repetir, no hablamos solo de los escolares, sino en general, de toda la restauración pública. Es verdad que, siendo sincero, yo me conformaría con que en Canarias dentro de 10 años los casi 500 comedores que hay, más de 450 públicos, pero luego le sumamos los privados, pasen al modelo de ecocomedor, sería fundamental. Pero
creo que los mayores también se merecen el tener la oportunidad de comer más sano que lo que comen. A veces no se entiende, ¿no?, el porqué de ese tránsito, esa transición al modelo ecológico, ¿no? Pero es clave, no solamente por la salud de las personas, sino por la salud del medio ambiente. También. Y ya no digamos si estamos hospitalizados. Efectivamente, sí, sí, porque es así. La salud empieza precisamente Exacto. por esa comida, Sí. ¿no? Bueno, esas son las oportunidades. Yo creo que hay un futuro por delante, porque yo creo que ese es el camino, ¿no? Estamos dándonos cuenta cada día. No es fácil, hay que reconocerlo, porque hay muchos intereses detrás, y eso de pasar de convencional a lo ecológico, cuando estamos hablando de grandes empresas, es complicado a veces, aunque ya hay grandes empresas, por ejemplo, en algunos productos, que se han dado cuenta de que en muchos lugares del mundo hay un mercado importantísimo. Claramente. Efectivamente, por ejemplo, te hablo del plátano, por algo que conocemos, ¿no? O sea, cada vez hay más, o el vino, o sea, cada vez hay más agricultores y agricultoras y empresas potentes que dicen, oye, vamos a destinar una parte importante a la producción ecológica, y están en ese tránsito y les va muy bien. Sí, están vendiendo muy bien su producto, no solamente aquí, sino sobre todo fuera de España. Es importante la forma en cómo se producen alimentos, también tiene que ver con la imagen que se proyecta. Y desde luego, en el caso del vino, es claro que el camino también es ese, ¿no? Pero luego lo trataremos ese sector más tarde. Ahora detengámonos en las marcas de calidad diferenciada cuya gestión recae precisamente en el ICA. Pero cuando hablamos de marcas de calidad diferenciada, ¿de qué estamos hablando, Luis? Bueno, estamos hablando de unos distintivos que garantizan que los productos que las tienen reúnen una serie de características que hacen que sean productos de muchísima calidad. Es una calidad, como se dice, garantizada por unos sellos que están aprobados a nivel europeo. Está hablando de denominaciones de origen protegidas o de indicaciones geográficas protegidas, y que, como digo, hacen que quienes los ostenten esos productos pues están cumpliendo con una serie de requisitos muy estrictos que se recogen en un pliego técnico de condiciones, y que van a garantizar al consumidor que ese producto es de máxima calidad. Porque están, oye, como digo, son unos pliegos muy estrictos y no es fácil. Por eso tenemos bastantes denominaciones de origen en Canarias, indicaciones geográficas protegidas, pero todavía creo que tenemos que seguir avanzando, porque la única garantía de verdad 100% de que ese producto que estás consumiendo reúne, que tú lo puedes ver, si oye, a ver exactamente qué es lo que dice el pliego, tampoco que sea tan complicado. Pues bueno, eso te lo garantiza un sello de calidad, una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida. Repasemos un poco los productos identitarios de esta comunidad, que precisamente están acogidos bajo el sello de algunos sellos de calidad diferenciada. Pues en este caso vamos a empezar. O sea, el producto ecológico es una garantía. Una marca de garantía. Efectivamente, es una marca de garantía, un sello de calidad, porque tienen que cumplir una serie de requisitos aprobados a nivel europeo y a nivel, por supuesto, de España. Entonces, todos los productos ecológicos certificados tienen garantía de que, por ejemplo, o sea, son productos que en su cultivo pues no se utilizan productos fitosanitarios dañinos, es decir, ni pesticidas, ni abonos químicos que hacen mucho daño, etcétera, ni en la conservación, porque bueno, si empezamos a enumerar todos los productos tóxicos, malos para la salud, malos para el medio ambiente, para nuestro suelo, que se utilizan a veces en la agricultura convencional, pues bueno, entonces yo creo que sería mucho más fácil el paso si la gente se concienciara de verdad, incluso los mismos productores y productoras que están en contacto con esos productos. O sea, por eso digo que el primero sería eso, el producto ecológico es uno de los sellos más importantes. También la producción integrada, pero no tiene nada que ver y es mucho mejor la producción ecológica. Y luego los sellos que más conocidos, que son las denominaciones de origen. En Canarias tenemos 11 denominaciones de origen de vino. Por ejemplo, en Lanzarote hay una, en La Gomera hay otra, en El Hierro, Gran Canaria,
en todas las islas, menos en Fuerteventura. Luego en Tenerife pues hay 4 en total, son 11 de vino, incluidas las Islas Canarias. Luego tenemos de queso 3. Queso majorero, queso palmero y el queso flor de guía, media flor de guía y flor de guía. Luego tenemos también las papas bonitas de Canarias, ¿vale? Que es otra denominación de origen. La cochinilla también es otra denominación de origen protegida. Y luego indicaciones geográficas protegidas tenemos varias también, como por ejemplo la indicación geográfica protegida más conocida, que es la del plátano de Canarias. Exacto. Pero también tenemos la del gofio. Es una indicación geográfica protegida. Tenemos también la del ron miel, también un producto que en Canarias es uno de los productos, aunque sea alcohol, pero bueno. Bueno, pero tiene una cierta identidad. Efectivamente. Sí, sí. Y la última, la más reciente, que es el aguacate de Canarias. Y luego hay muchas ahí, que ojalá, y que hay peticiones ya a nivel formal o a nivel ya bastante avanzado para muchas otras que yo creo que es necesario que trabajemos en eso, ¿no? ¿Qué productos de Lanzarote serían susceptibles de acogerse a una marca de calidad diferenciada? Hay 3-4 productos en Lanzarote que podrían, en este caso, tener un sello de garantía de calidad diferenciada. Por ejemplo, lógicamente, el primero es la batata de Lanzarote, ¿vale? Y además hay una petición del sector. Desde hace un tiempo hemos mantenido varias reuniones y creo que sería, a mí me gustaría. ¿La crees posible? Sí, claro, por supuesto. No solamente posible, sino que además es necesaria. Es necesaria, sobre todo por la situación en la que hemos visto que en los últimos años además hay mucha importación y quizás también es necesario un revulsivo para mejorar la calidad de la batata, que es inconfundible que la tiene, pero que todavía creo que podemos avanzar, se puede avanzar muchísimo en esa calidad de la batata de Lanzarote. Entonces, la batata de Lanzarote, la primera. Pero también el queso de Lanzarote. Creo que también es susceptible de tener un sello de calidad diferenciada. Los granos de Lanzarote, no sé si todos, pero la lenteja, por ejemplo, es uno de ellos. Pero incluso más. O sea, yo no sé, porque el chícharo de Lanzarote, todos en general, pero lenteja y chícharo creo que también, pero granos, vamos a hablar en general. Sí. Y luego la cebolla, no sé por qué, yo no sé si a lo mejor un sello de calidad diferenciada como una DOP o una IGP, pero sí una marca de garantía, como por ejemplo ya la tiene prácticamente Galdar. Sí. Entonces, bueno, esos son los productos que en principio creo que ya lo tiene ya el vino, ¿vale? Pero creo que esos 4 como mínimo, creo que deberíamos hacer todos un esfuerzo. Tienen que ser los productores, una asociación de productores que la solicite. Y luego la administración en este caso, pues lógicamente está para asesorarles, tutelar y en todo el proceso hacer los trámites, ¿no? Que es un proceso además bastante largo, a veces complejo, pero que es posible. O sea, y en cuestión de 2-3 años podríamos tener algunos sellos más, que creo que serían muy buenos, porque un sello de calidad, al fin y al cabo un sello de garantía de calidad, no solamente hace posible que mejore la calidad del producto, que ya de por sí es bueno, si no, no estaríamos hablando de que es posible que tengan un sello, pero te obliga, porque son los propios productores los que lógicamente entienden que con un producto de mayor calidad tienen más seguridad de que ese producto sea un producto de éxito en el mercado, en la comercialización, para poder competir con otros productos similares, máximo cuando se permite en este caso que vengan productos de otros lugares, ¿no? Entonces es una manera de intentar que tu producto pueda competir a un nivel superior. Estamos hablando no solamente de calidad, sino estamos hablando de precio, fundamental. Y luego la lucha contra el fraude, eso es clave. Porque hay muchos productos, o sea, que intentan imitar o intentan jugar con los nombres de los productos que se sabe que tienen éxito a nivel comercial. Y bueno, todos sabemos, por ejemplo, el tema de la lenteja. Lenteja tipo Lanzarote, que tú dices, bueno, ¿cómo es posible que al final, pues si hubiese existido una garantía o un sello de calidad diferenciada de la lenteja de Lanzarote, nadie podría haber utilizado, ¿vale? Porque estamos, en la mayoría de los casos, estamos engañando al consumidor. Sí. Es un fraude en toda regla, ¿no? Por eso, lenteja tipo Lanzarote, que yo a veces no sé ni por qué es. Por la fama de... No, pero que digo yo que no sé qué características... Claro, es por la fama, efectivamente, claro. Porque sabe que se vende,
porque, bueno, Lanzarote pues, era el granero de Canarias en su momento y se exportaba a otras islas, incluso a otros lugares, nuestra lenteja. Una lenteja muy buena, de una calidad efectivamente muy alta, pero que no estaba protegida por un sello de calidad diferenciada. Entonces eso es posible que prácticamente en todos los lineales de los supermercados tal, vemos lentejas tipo Lanzarote y tú dices, ¿por qué? ¿Por la forma o por el sabor? Y al final no es así. A mí me duele verlo. Claro, y a mí muchísimo. Sí. Se conseguiría evitar ese fraude, entre comillas, de esa manera, con sellos de calidad diferenciada o sellos de garantía. Hicimos anteriormente alusión al sector del vino. Recientemente se ha renovado el convenio que el ICAT mantiene con la Universidad de La Laguna a través de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo en Canarias. ¿Qué objetivos persigue este convenio? Bueno, es un convenio que se ha renovado, se ha mejorado, un convenio que considero muy importante para el sector del agroturismo y enoturismo en concreto. En Canarias, un convenio que se firma por primera vez y nace en el año, ahora mismo tiene 5 años, por tanto fue en el año 19 cuando empieza la cátedra a funcionar. Antes era un aula de agroturismo, enoturismo, y básicamente lo que se pretende son 3 grandes objetivos. Por un lado está el fomentar y el propiciar la investigación en el campo del agroturismo y el enoturismo en concreto. Investigación, muchos proyectos de investigación, no solamente con las universidades de La Laguna y la Universidad de Las Palmas, sino incluso proyectos abiertos a otras universidades, de la Macaronesia, de España, de Portugal, de Italia, incluso cruzan el charco y hay convenios para este tipo de proyectos de investigación con Brasil, con Argentina, con Chile, o sea, muy interesante porque se propicia con estos recursos que se generan desde, en este caso, la Consejería de Agricultura a través del ICA, pero también otras administraciones que también aportan y empresas privadas, pues muchos proyectos de investigación que son muy importantes para avanzar en agroturismo y enoturismo, porque estamos hablando de agroturismo y enoturismo como 2 ámbitos fundamentales para que la agricultura en general o la viticultura y vitivinicultura sean más rentables. Es intentar llevar a la experiencia de nuestros residentes y nuestros visitantes algo tan fundamental como conocer un poquito más de cerca el sector primario, y es una manera de ayudar a esos agricultores o agricultoras en general, o viticultores, si hablamos del enoturismo, para obtener unos ingresos que le ayuden a hacer más rentable su explotación. Y también estamos contribuyendo, lógicamente, a dar a conocer algo que, desgraciadamente, como todos sabemos, el sector primario en general es un gran desconocido para la mayor parte de la población. Entonces es una manera de hacerlo. No solamente sería la investigación, sino también la formación. Campo fundamental de la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias es el desarrollar muchísimos cursos de formación, tanto a nivel básico como a nivel medio como a nivel avanzado, para ir conociendo, en este caso, todos los productos de Canarias, no solamente los productos de calidad diferenciada, sino los productos en general, muchos productos de muchísima calidad que tenemos en Canarias. Por cierto, se me olvidó antes decir que también tenemos una denominación de origen de miel de Tenerife, que luego vienen, ¿vale? A veces nos olvidamos, no, también existe, y ojalá que podamos ampliar también el tema de la miel no solamente en Tenerife, sino en el resto de Canarias. Y luego el otro ámbito también importante que desarrolla la cátedra es el tema de la sensibilización, la concienciación, son muchas las acciones, muchas las actividades que se desarrollan para, en este caso, darle visibilidad y valorar, pues, en general, todas las explotaciones de Canarias, que son cada vez más, afortunadamente, las que se están adaptando para que sean visitables, y hablar, en este caso, de agroturismo y de enoturismo. Estamos grabando en el Colegio Capellanía del Yárabo. Creo que le debíamos colectivamente un homenaje a esa mujer que está al frente de esta comunidad educativa, a Loli Romero. Y este ha sido el día. Yo te agradezco que hayas encontrado un hueco para mantener esta conversación tan necesaria. No, para mí es un placer. Además, coincido contigo que este centro
es un centro referente en Canarias, pionero, fue el que comenzó con otros 6 centros más en el año 2013 el proyecto piloto de Ecocomedores. ¿Quién iba a decir que el Capellanía iba a ser un centro referente en Canarias? Como afortunadamente hay muchos, pero en el caso de Lanzarote es el primer centro, es el centro que continúa, gracias a Dios, con muchos más que se han ido sumando y muchos más que están a la espera, pero lógicamente el Capellanía es un centro que además no solamente se ha mantenido, sino que tiene unos valores de consumo de producto ecológico de los más altos de Canarias, y efectivamente un equipo docente con Loli Romero al frente, la directora, y su equipo con su cocinero, con Oliver y todo el equipo de cocina, etcétera, que creo que se merecían efectivamente que hoy el presidente del Gobierno de Canarias y los consejeros de Agricultura, Educación, etcétera, pues viniesen aquí, le hiciesen una visita, un reconocimiento, máximo en este año cuando también hemos recibido pues un premio, el premio de especial reconocimiento de la Agencia Española de Alimentación y Nutrición, AESAN, del Ministerio de Consumo, y también muy importante porque este centro es uno de los centros que se ha tomado como referencia a nivel nacional el ministro de Consumo para ese Real Decreto de comedores escolares, en el que introduce ya algunas obligaciones para los comedores escolares, como por ejemplo que tiene que haber una proporción determinada de producto local y también de producto ecológico. Eso tomando como referencia, entre otros, a los centros de Canarias que están en ecocomedores. Así que qué mejor momento que este para venir aquí al Capellanía. Llegados a este punto, les invito a que nos detengamos a pensar en el impacto que tendría en nuestra comunidad la inversión del gasto que supone la compra pública responsable de alimentos. En el marco del análisis realizado, el programa Ecocomedores del Gobierno de Canarias es un proyecto de excelencia que nos sirve de ejemplo.